Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y sabiduría. Hoy exploraremos un tema profundo y transformador, las 11 cosas que una persona inteligente nunca dice, vistas a través de la lente del budismo. En un mundo lleno de ruido y distracciones, nuestras palabras y pensamientos juegan un papel crucial en nuestra vida diaria. A menudo, los obstáculos más grandes que enfrentamos provienen de las creencias limitantes que mantenemos en nuestra mente. Pero, ¿cómo podemos superarlos y encontrar un camino más claro hacia el crecimiento y la paz interior? 1. Eso no es justo. Historia. En el reino de Kamakure, había una vez un joven llamado Tenzin, hijo de un granjero humilde. Tenzin era conocido por su bondad y su habilidad para trabajar la tierra, pero también tenía un profundo sentido de la justicia. Un día, mientras Tenzin trabajaba en los campos, llegaron al pueblo unos recolectores de impuestos del rey, quienes, sin explicación, exigieron más de lo que su familia podía pagar. Desesperado, Tenzin exclamó: «Esto no es justo. Mi familia ya no tiene más para dar». Lleno de ira, Tenzin decidió acudir a la ciudad a hablar con el gobernador, convencido de que si le explicaba la injusticia, recibiría ayuda. Sin embargo, cuando llegó, el gobernador lo despidió sin escucharlo, y la frustración de Tenzin creció aún más. En su rabia, se dirigió al monasterio local, donde vivía el maestro Zen, Ryokan. «Maestro», dijo Tenzin, «esto no es justo. Mi familia está siendo tratada injustamente, y nadie escucha mi súplica». Ryokan, en lugar de ofrecer una solución inmediata, lo invitó a caminar por los jardines del templo. En silencio, contemplaron un árbol cuyas ramas crecían de manera irregular. Algunas eran fuertes y frondosas, otras débiles y retorcidas. Finalmente, Ryokan dijo: «¿Este árbol es injusto por crecer de esta forma? ¿Es injusto que las ramas no sean todas iguales?» Tenzin no comprendió al principio. «Pero, maestro, esto es diferente. Los humanos no somos árboles». Ryokan sonrió. «Así como las ramas crecen en diferentes direcciones, la vida fluye con altos y bajos. El concepto de justicia que sostienes es solo una percepción. El universo no es justo ni injusto, simplemente es. La verdadera paz viene cuando dejamos de luchar contra lo que es y aceptamos la naturaleza de las circunstancias». Explicación. Decir «eso no es justo» refleja nuestras expectativas de cómo creemos que el mundo debería ser. Desde una perspectiva budista, la vida no sigue reglas de justicia tal como las entendemos, es una corriente constante de cambio y circunstancia. Nuestras ideas de justicia son una construcción mental basada en el deseo y el apego. Al dejar de lado esas expectativas, podemos encontrar paz interior. El maestro Ryokan le mostró a Tenzin que luchar contra lo que es inevitable solo genera sufrimiento. El budismo enseña que debemos aceptar la impermanencia y la naturaleza impredecible de la vida sin apegarnos a ideas fijas de lo que es justo o injusto. La verdadera justicia reside en encontrar equilibrio y serenidad ante las circunstancias. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En nuestro día a día, podemos encontrarnos con situaciones que percibimos como injustas, quizás un ascenso que no conseguimos o una relación que no resulta como esperábamos. En lugar de centrarnos en la injusticia, podemos practicar la aceptación. Pregúntate: ¿realmente esto es injusto, o simplemente es una situación que no salió como esperaba? Al observar sin juicio, podemos responder desde un lugar de serenidad, en lugar de reaccionar desde la frustración. 2. No tengo otra opción. Historia. Una vez, en un pequeño pueblo costero, vivía una joven llamada Akemi, quien pasaba sus días trabajando en la granja de su familia. Un día, una gran tormenta destruyó todas las cosechas, y la familia de Akemi quedó en la ruina. Sus padres, desesperados, decidieron vender la granja, ya que no veían otra salida. «No tenemos otra opción», le decían una y otra vez. La resignación invadió la casa. Akemi, llena de tristeza,
decidió visitar al maestro Sansin, un monje conocido por su sabiduría, en un templo cercano. Maestro, le dijo, no tengo otra opción que aceptar esta situación. Mi familia está en la ruina. Sansin, en lugar de responder inmediatamente, la llevó a un pequeño arroyo cerca del templo. Mira el agua, dijo, señalando el arroyo. Parece que solo tiene una dirección, ¿verdad? Pero observa bien cómo se desvía cuando encuentra una piedra o un obstáculo. El agua nunca está obligada a seguir un solo camino. Akemi observó el flujo del agua, cómo cambiaba de dirección sin resistencia, y comprendió. Tienes razón, maestro. Siempre hay opciones, incluso cuando no las vemos de inmediato. Explicación. El decir, no tengo otra opción, refleja una mentalidad cerrada, donde no logramos ver las alternativas que existen a nuestro alrededor. En el budismo, se enseña que siempre tenemos opciones, incluso si esas opciones son simplemente cómo elegimos responder a una situación. Nuestra percepción puede hacernos creer que estamos atrapados, pero la mente tiene la capacidad de encontrar soluciones creativas cuando se libera del miedo y la desesperación. El maestro Sansin le mostró a Akemi que, al igual que el agua encuentra su camino alrededor de los obstáculos, nosotros también podemos adaptarnos y cambiar nuestra forma de ver las situaciones. No es que no haya opciones, sino que muchas veces nuestras propias creencias limitantes nos impiden verlas. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? Cuando enfrentamos una situación que parece no tener salida, en lugar de decir, no tengo otra opción, podemos reflexionar y meditar sobre las posibilidades que no hemos considerado. A veces, la clave está en cambiar nuestra actitud o perspectiva en lugar de cambiar la situación externa. Recuerda que la verdadera libertad viene de saber que siempre puedes elegir cómo responder. 3. Eso es imposible. Historia. En un lejano templo en las montañas, vivía un monje llamado Hak, conocido por ser muy práctico y racional. Creía firmemente en lo que podía ver y tocar, y despreciaba las historias que hablaban de milagros o hazañas imposibles. Un día, un anciano monje llamado Isamu llegó al templo, con fama de haber realizado proezas extraordinarias durante su vida. Hak, escéptico, decidió confrontar al anciano. ¿Es cierto que has caminado sobre fuego y que has cruzado ríos profundos sin hundirte?, preguntó. Isamu sonrió con calma. Lo que tú llamas imposible, yo lo llamo una mente abierta. No es que haya realizado milagros, sino que he aprendido a no poner límites a lo que la mente y el espíritu pueden lograr. Hak, aún incrédulo, decidió seguir a Isamu en una caminata por las montañas. Llegaron a un gran precipicio, donde parecía imposible continuar. Hak estaba dispuesto a regresar, pero Isamu comenzó a construir un puente improvisado con ramas y cuerdas que había traído. El único límite es el que impones en tu mente, dijo Isamu mientras trabajaba. A través del esfuerzo, lograron cruzar el precipicio, y Hak finalmente comprendió. Lo que parecía imposible era simplemente una barrera mental. Explicación. Eso es imposible, es una frase que limita nuestras capacidades y las de los demás. En el budismo, se enseña que la mente tiene un potencial infinito, y que muchos de los límites que vemos son autoimpuestos. Lo que creemos imposible solo lo es porque aún no hemos descubierto cómo hacerlo. La práctica budista nos invita a expandir nuestra mente, liberándonos de las ideas fijas sobre lo que podemos o no podemos lograr. El anciano Isamu mostró a Hak que la verdadera limitación estaba en su mente, no en el mundo externo. En lugar de declarar algo como imposible, debemos preguntarnos si es nuestra percepción la que está impidiendo el logro. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? Cuando enfrentes un desafío que parece imposible, en lugar de rendirte, pregúntate si has explorado todas las opciones. A menudo, lo que consideramos imposible solo requiere un cambio de perspectiva o un enfoque diferente. Abre tu mente a nuevas posibilidades, y recuerda que las limitaciones más grandes son las que nos imponemos. 4. No soy lo suficientemente bueno. Historia.
En una aldea tranquila, vivía un joven llamado Hiro, quien admiraba profundamente a los monjes del templo cercano. Cada día, después de terminar sus labores, subía a la colina y observaba cómo los monjes practicaban sus rituales y meditaban. Hiro soñaba con unirse a ellos, pero constantemente dudaba de sí mismo. Pensaba, no soy lo suficientemente bueno para ser un monje. No tengo la disciplina ni la sabiduría que ellos tienen. Un día, finalmente reunió el valor para acercarse al maestro Tetsuye, el abad del templo. Con una reverencia, dijo, «Maestro, quiero ser un monje, pero no soy lo suficientemente bueno. No tengo la disciplina ni el conocimiento que se requiere». El maestro Tetsuye lo miró con amabilidad y lo llevó al jardín del templo, donde crecían distintos tipos de árboles. «Mira estos árboles, Hiro», dijo el maestro. «¿Ves cómo algunos son altos y rectos, mientras que otros son más pequeños y retorcidos? Sin embargo, todos ofrecen sombra, frutos o belleza. Cada uno de ellos es perfecto tal como es. No necesita ser más alto o más fuerte para tener valor. Del mismo modo, no necesitas ser alguien distinto de quien ya eres para encontrar tu camino». Hiro se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Comprendió que no era necesario compararse con otros o ser perfecto para empezar su viaje. A partir de ese día, comenzó a entrenar en el templo, aceptándose a sí mismo como era, y poco a poco, creció en sabiduría y disciplina. Explicación. Decir, no soy lo suficientemente bueno, refleja inseguridad y autojuicio. El budismo nos enseña que todos somos inherentemente capaces de alcanzar la iluminación y que cada uno de nosotros tiene un camino único. En lugar de compararnos con los demás o pensar que necesitamos ser perfectos, debemos aceptarnos tal como somos y confiar en nuestra capacidad de crecer. El maestro Tetsuye mostró a Hiro que la belleza y el valor no dependen de comparaciones externas, sino de la aceptación interna. A través de la autoaceptación, podemos empezar a mejorar y avanzar en nuestro camino, sin la presión de ser perfectos desde el principio. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En la vida diaria, es fácil caer en la trampa de la comparación, especialmente en la era de las redes sociales, donde constantemente vemos los logros de los demás. Pero cuando nos decimos, no soy lo suficientemente bueno, estamos socavando nuestra confianza y limitando nuestro potencial. Para contrarrestar esta mentalidad, es importante practicar la autocompasión y recordar que el crecimiento es un proceso. Cada pequeño paso que damos nos acerca a nuestra meta, y no necesitamos ser perfectos para tener valor. 5. No puedo hacerlo solo. Historia. Hace mucho tiempo, en un monasterio situado en una colina, vivía un monje joven llamado Kaito, quien constantemente dependía de los demás para realizar sus tareas. Siempre que había un problema, pedía ayuda a los monjes más experimentados. Sentía que no tenía la fuerza ni la sabiduría para resolver las cosas por sí mismo. Un día, cuando el maestro Soji le pidió que limpiara un área específica del templo, Kaito inmediatamente buscó a sus compañeros para que lo ayudaran. El maestro Soji lo detuvo y le dijo, «Kaito, esta vez, quiero que lo hagas tú solo». Kaito se sintió abrumado por la tarea y exclamó, «No puedo hacerlo solo, maestro. Siempre necesito ayuda». Soji lo llevó a un estanque cercano y le pidió que arrojara una pequeña piedra al agua. «Observa las ondas», dijo Soji. Aunque la piedra es pequeña, genera un impacto en todo el estanque. Así es con nuestras acciones. A veces creemos que somos insignificantes, que no podemos hacer algo por nuestra cuenta, pero incluso los más pequeños esfuerzos pueden generar un cambio. Confía en ti mismo, como confías en la piedra que causa ondas. Kaito, inspirado por la enseñanza, decidió intentar limpiar el área del templo por sí mismo. Aunque fue difícil al principio, poco a poco encontró la manera de hacerlo. Al finalizar, se sintió más confiado y comprendió que era capaz de más de lo que imaginaba. Explicación.
Decir, no puedo hacerlo solo, refleja una falta de confianza en nuestras propias habilidades. El budismo enseña que todos tenemos el poder interno para enfrentar desafíos por nuestra cuenta, y que no siempre necesitamos depender de los demás. A veces, el crecimiento personal viene cuando enfrentamos nuestras dificultades con coraje y determinación, confiando en nuestra propia capacidad. El maestro Soji enseñó a Kaito que el impacto de nuestras acciones es más grande de lo que creemos, y que incluso cuando nos sentimos pequeños o incapaces, podemos lograr grandes cosas si tenemos fe en nosotros mismos. No es que no podamos pedir ayuda, pero debemos reconocer nuestra propia fuerza interna. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En la vida diaria, es fácil sentir que necesitamos el apoyo constante de los demás para lograr nuestras metas. Pero cuando decimos, no puedo hacerlo solo, estamos subestimando nuestra capacidad de enfrentar desafíos. En lugar de depender siempre de los demás, podemos comenzar a desarrollar nuestra confianza probando cosas por nuestra cuenta, aprendiendo de nuestros errores y avanzando gradualmente. La verdadera fuerza viene de saber que, aunque el camino sea difícil, somos capaces de recorrerlo. 6. Estoy seguro de que saldrá mal. Historia. En un monasterio rodeado de montañas, vivía un joven novicio llamado Rin, que siempre temía lo peor. Cada vez que enfrentaba una nueva tarea, su primera reacción era pensar, seguro que algo va a salir mal. Esta actitud lo hacía dudar y tropezar en sus responsabilidades. Un día, el maestro Zen, Daiki, le asignó la tarea de organizar una importante ceremonia en el templo. Rin, aterrado ante la idea de cometer errores, fue al maestro y dijo, «Estoy seguro de que todo saldrá mal». El maestro Daiki lo miró con una sonrisa y le dijo, «Ven conmigo». Lo llevó a una pradera cercana donde el viento soplaba suavemente, haciendo que las flores se inclinaran en diferentes direcciones. ¿Ves esas flores? No saben en qué dirección soplará el viento, pero se adaptan a su movimiento sin miedo. No están seguras de lo que ocurrirá, pero no se preocupan por el resultado. Simplemente florecen. Rin reflexionó sobre esto y, aunque seguía teniendo miedo, decidió organizar la ceremonia sin dejar que sus pensamientos negativos lo paralizaran. Aunque algunas cosas no salieron exactamente como había planeado, la ceremonia fue un éxito, y Rin comprendió que la certeza de un mal resultado no era más que un pensamiento pasajero. Explicación. Decir, estoy seguro de que saldrá mal, es una profecía autocumplida. Nuestras expectativas negativas crean un ambiente mental donde es más probable que algo salga mal, porque actuamos con miedo y duda. El budismo enseña que el miedo al fracaso surge del apego a los resultados. Cuando aprendemos a actuar con atención plena, sin aferrarnos a lo que creemos que puede salir mal, nos abrimos a la posibilidad de que las cosas salgan bien. El maestro Daiki enseñó a Rin a no preocuparse por lo que el futuro pudiera traer. Al igual que las flores que se adaptan al viento sin temor, debemos aprender a aceptar la incertidumbre y confiar en nuestra capacidad de manejar lo que venga. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En nuestra vida diaria, es común anticipar lo peor cuando enfrentamos situaciones desafiantes, lo que puede generar ansiedad y parálisis. Para aplicar esta enseñanza, podemos entrenar nuestra mente a no aferrarse a los pensamientos negativos. Cada vez que aparezca la idea de que todo saldrá mal, podemos detenernos, respirar profundamente y recordar que esos pensamientos son solo una parte de la mente, no una predicción certera del futuro. Actuar con confianza, aunque el resultado sea incierto, nos permite enfrentar los desafíos con una mente más tranquila y clara. 7. No es mi culpa. Historia. En un templo ubicado al borde de un acantilado, vivía un joven monje llamado Shan. Era diligente en sus estudios, pero tenía una tendencia a culpar a los demás cuando las cosas salían mal. Un día, el templo sufrió una serie de desastres menores, se rompieron algunos recipientes de agua, el jardín fue desordenado por una tormenta, y una importante ceremonia fue interrumpida por la falta de preparación. En cada caso, Shan señaló a otros, no es mi culpa,
fue el viento, o, no es mi culpa, otro monje olvidó limpiar. El maestro del templo, Genso, observaba en silencio cómo Shan evitaba toda responsabilidad. Un día, Genso lo invitó a realizar una caminata hacia la cima de la montaña cercana. Mientras subían, Shan se tropezó y cayó al suelo. Inmediatamente, exclamó, la piedra estaba en el camino, no es mi culpa. Genso se detuvo y dijo, observa la piedra, Shan. No estaba en tu camino por maldad ni intención, simplemente estaba ahí. ¿Cómo decides reaccionar ante la piedra? Esa es tu elección. Shan frunció el ceño. Pero, maestro, si no estuviera allí, no me habría caído. Genso sonrió pacientemente. La piedra no puede mover su curso, pero tú puedes. La caída ocurrió, pero tu reacción ante ella es lo que realmente importa. En lugar de buscar a quien culpar, podrías preguntarte cómo podrías haber evitado la caída. Aprender a asumir tu propia responsabilidad, aunque el evento sea desafortunado, es donde comienza la verdadera sabiduría. Con el tiempo, Shan reflexionó profundamente sobre esta lección. Empezó a observar cómo, en lugar de señalar culpables, podía asumir responsabilidad por su parte en cada situación y, al hacerlo, crecer más en su práctica. Explicación. Decir, no es mi culpa, es una manera de proteger nuestro ego y evitar la incomodidad de admitir nuestras imperfecciones o errores. En el budismo, la responsabilidad personal es esencial para el crecimiento espiritual. Culpar a otros o a las circunstancias externas solo perpetúa nuestro sufrimiento y nos aleja de la verdadera comprensión. La práctica budista nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y nuestras respuestas a las circunstancias, reconociendo que, aunque no siempre controlamos lo que sucede, sí controlamos cómo respondemos. El maestro Genso mostró a Shan que la verdadera libertad y sabiduría vienen de asumir responsabilidad, incluso en situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Al dejar de culpar a otros, liberamos nuestra mente y comenzamos a trabajar en nosotros mismos. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En la vida cotidiana, a menudo enfrentamos situaciones donde las cosas no salen como planeamos, y es fácil culpar a otras personas o factores externos. Sin embargo, en lugar de decir, no es mi culpa, podemos hacernos la pregunta, ¿qué parte de esto está bajo mi control? Asumir responsabilidad no significa culparnos por todo, sino reconocer nuestras acciones y aprender de ellas. Esto nos permite crecer, mejorar nuestras relaciones y encontrar una mayor paz interior. 8. Lo haré mañana. Historia. Había una vez un joven monje llamado Daiki que vivía en un monasterio aislado. Daiki tenía la costumbre de posponer tareas importantes, siempre diciendo, lo haré mañana. Cada vez que se le asignaba una nueva tarea, como limpiar el templo o estudiar los sutras, decía que empezaría al día siguiente. Un día, el maestro Jirou lo llamó y le dio una tarea especial, debía barrer todas las hojas caídas en el jardín antes del atardecer. Daiki, con su actitud habitual, pensó, lo haré más tarde, ahora prefiero descansar un poco. Sin embargo, mientras Daiki descansaba, el viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo aún más hojas al jardín. Para cuando decidió empezar su tarea, el jardín estaba cubierto de una gruesa capa de hojas, y ya era demasiado tarde para completarla antes del atardecer. Al día siguiente, Jirou lo llamó de nuevo y le dijo, Daiki, cuando pospones una tarea, te impones una carga mayor en el futuro. Las hojas caen continuamente, y si no las barres hoy, mañana serán más. Así también es la vida. Las oportunidades y las responsabilidades que pospones hoy solo se acumularán y serán más difíciles de enfrentar. Daiki, al escuchar las palabras de su maestro, comprendió la importancia de actuar en el momento presente. Desde ese día, se comprometió a cumplir sus tareas de inmediato, en lugar de posponerlas. Explicación. El dicho, lo haré mañana, es un reflejo de la procrastinación, una forma de evitar enfrentar responsabilidades o desafíos.
En el budismo, el presente es el único momento en el que realmente podemos actuar. Posponer tareas para el futuro no solo incrementa nuestra carga, sino que nos aleja del momento presente, donde reside la verdadera paz y claridad. Al evitar el ahora, nos negamos a enfrentar la vida plenamente. El maestro Jirō le mostró a Daiki que al posponer las tareas, no solo evitamos el presente, sino que también complicamos nuestro futuro. La procrastinación es una forma de evitar el crecimiento y el aprendizaje. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En nuestra vida diaria, es común posponer tareas importantes diciendo, lo haré mañana. Sin embargo, cada vez que lo hacemos, aumentamos el estrés y la presión sobre nosotros mismos. Para aplicar esta enseñanza, podemos practicar la atención plena, enfrentando cada tarea a medida que surge. Al estar presentes y actuar en el momento, reducimos la acumulación de responsabilidades y encontramos más equilibrio y satisfacción en nuestras acciones. 9. Eso no es mi problema. Historia. En un monasterio en las montañas, vivía un monje llamado Taro, que se centraba únicamente en sus propios estudios y responsabilidades. Siempre que alguien en el templo enfrentaba un problema o necesitaba ayuda, Taro solía pensar, eso no es mi problema. Un día, un grupo de visitantes llegó al templo buscando refugio tras una gran tormenta. Los monjes se apresuraron a ofrecerles comida y mantas, pero Taro, sintiendo que no era su responsabilidad, continuó con sus estudios, ignorando a los recién llegados. El maestro del templo, Ren, observó la actitud de Taro y lo llamó. Taro, dijo con calma, cuando una hoja cae en el estanque, el agua se ondula en todas direcciones. Cada acción y cada situación afecta al conjunto. Lo que ocurre en el mundo es nuestro problema, porque estamos interconectados con todo. No puedes separarte del sufrimiento o las necesidades de los demás. Taro quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. A partir de ese día, comenzó a prestar más atención a los demás y a ofrecer su ayuda, reconociendo que sus acciones podían contribuir al bienestar de todos. Explicación. Decir, eso no es mi problema, refleja una desconexión de la interdependencia que todos compartimos. El budismo enseña que todos los seres están interconectados, y lo que afecta a uno, afecta al todo. Al desentendernos de las necesidades o problemas de los demás, nos cerramos a la compasión y al servicio, alejándonos de nuestra naturaleza búdica. Al involucrarnos y ayudar a los demás, nos conectamos con la esencia de la compasión y el altruismo. El maestro Ren enseñó a Taro que no podemos vivir aislados de los problemas del mundo, ya que todos somos parte de una red interconectada. La compasión y el servicio a los demás son fundamentales para el crecimiento espiritual. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En la vida moderna, es fácil pensar que los problemas de los demás no nos conciernen. Sin embargo, podemos practicar la compasión y el servicio al estar atentos a las necesidades de los demás, ya sea en nuestra familia, en nuestra comunidad o en el mundo en general. En lugar de decir, eso no es mi problema, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar? Al hacerlo, fortalecemos nuestras conexiones y contribuimos a un mundo más armonioso y compasivo. 10. Es demasiado tarde para mí. Historia. En un pequeño pueblo, vivía un hombre llamado Sato, quien había dedicado su vida al comercio y a acumular riqueza. A medida que envejecía, Sato comenzó a sentir que había perdido el rumbo espiritual y que, habiendo pasado tantos años enfocado en el materialismo, ya era demasiado tarde para cambiar. Un día, decidió visitar a un monje anciano, conocido como el maestro Haru, en un templo cercano. Maestro, dijo Sato con tristeza, he pasado toda mi vida persiguiendo cosas que ahora me parecen insignificantes. Es demasiado tarde para mí. No puedo cambiar. Haru lo escuchó en silencio, luego lo llevó al jardín del templo, donde crecían distintos tipos de árboles y plantas. Señaló un viejo árbol, cuyas hojas comenzaban a dorarse en el otoño, y le dijo, este árbol ha vivido muchas estaciones. Ha visto el verano,
el invierno y ahora el otoño. Sin embargo, incluso ahora, cuando sus hojas caen, sigue creciendo y cambiando. Nunca es demasiado tarde para florecer de nuevo. Las palabras del maestro resonaron en el corazón de Sato, quien comprendió que, sin importar la edad o las circunstancias, siempre hay tiempo para cambiar y crecer espiritualmente. Con renovado entusiasmo, decidió emprender un nuevo camino, dedicando el resto de su vida a la búsqueda de la paz interior y la sabiduría. Explicación. Decir, es demasiado tarde para mí, refleja una actitud de resignación y desesperanza. El budismo enseña que el cambio es posible en cualquier momento, y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. La naturaleza está en constante cambio, y al igual que las estaciones, siempre hay una oportunidad para renacer, florecer y encontrar un nuevo propósito. La transformación espiritual no tiene un límite de tiempo. El maestro Haru mostró a Sato que el crecimiento es continuo, sin importar la edad o la historia de vida. Nunca es demasiado tarde para redescubrir nuestra esencia y comenzar un nuevo capítulo en nuestro camino espiritual. ¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En la vida diaria, es fácil caer en la creencia de que ya es demasiado tarde para cambiar ciertos aspectos de nosotros mismos o para perseguir nuestros sueños. Sin embargo, siempre tenemos la capacidad de cambiar y crecer, sin importar la etapa en la que estemos. Al dejar de lado la resignación y adoptar una mentalidad de apertura y posibilidad, podemos encontrar nuevas oportunidades de crecimiento y transformación en cada momento. 11. Eso no va a funcionar. Historia. En un monasterio rodeado de altos pinos, vivía un monje joven llamado Akira. Aunque era disciplinado, tenía una actitud negativa ante nuevas ideas y enfoques. Cada vez que se proponía una solución diferente a un problema, su respuesta era la misma: eso no va a funcionar. Los monjes más experimentados notaban que esta actitud le impedía aprender y crecer, pero sabían que Akira necesitaba descubrir esta lección por sí mismo. Un día, el maestro Kenshin decidió asignarle a Akira una tarea difícil. Tenía que encontrar una forma de transportar agua desde un arroyo lejano hasta el jardín del templo, sin ayuda de los métodos tradicionales. Akira, escéptico, pensó, esto no va a funcionar, pero empezó a probar varios enfoques. Usó cuerdas, cubos e incluso intentó cavar un canal, pero todas sus ideas fracasaron. Frustrado, fue al maestro Kenshin y le dijo: «Maestro, esto no va a funcionar. Ya he intentado todo y nada resulta». El maestro Kenshin lo llevó al jardín y le mostró una pequeña planta que crecía entre las grietas de una roca. «Mira esta planta, Akira», dijo el maestro. «Parece imposible que crezca aquí, en esta dura piedra». Pero no se rindió. Encontró una forma de obtener lo que necesitaba. La vida siempre encuentra un camino, pero si comienzas con la creencia de que algo no va a funcionar, ya has bloqueado cualquier posibilidad de éxito. Akira reflexionó sobre esto. Entendió que su actitud negativa había sido su mayor obstáculo, más que los desafíos externos. Con una nueva perspectiva, continuó experimentando con diferentes soluciones para transportar el agua, hasta que finalmente logró construir un sistema simple pero eficiente utilizando la gravedad. Lo que antes parecía imposible, ahora era una realidad, gracias a su perseverancia y la apertura a nuevas posibilidades. Explicación. Decir, eso no va a funcionar, es una declaración que cierra las puertas a la innovación, el aprendizaje y el crecimiento. En el budismo, la mente abierta y flexible es clave para la sabiduría. Al abordar cualquier situación con una mente cerrada, limitamos nuestras posibilidades de encontrar soluciones o de adaptarnos a los cambios. Aceptar que no sabemos todo y que hay múltiples caminos hacia la solución es parte de la humildad y la sabiduría que el budismo promueve. El maestro Kenshin enseñó a Akira que no se trata de si algo va a funcionar o no, sino de la actitud con la que enfrentamos los desafíos. Si comenzamos con la idea de que algo está destinado a fracasar, ese pensamiento puede convertirse en una barrera mental que nos impide descubrir soluciones creativas y prácticas.
¿Cómo aplicarlo en nuestro día a día? En la vida cotidiana, es fácil enfrentarnos a desafíos o ideas nuevas con escepticismo, especialmente si estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera determinada. Sin embargo, cuando decimos, eso no va a funcionar, estamos cerrando las puertas a oportunidades que podrían sorprendernos. Para aplicar esta enseñanza, podemos practicar la apertura mental y la disposición a experimentar con nuevas ideas. Cada vez que surja el pensamiento de que algo no funcionará, podemos detenernos, respirar profundamente y decirnos, vamos a intentarlo y ver qué sucede. Al adoptar esta actitud, creamos espacio para el crecimiento, el aprendizaje y la innovación. Conclusión. Las 11 frases que una persona inteligente evita decir no son solo expresiones que reflejan actitudes negativas, sino que representan obstáculos mentales que nos impiden vivir plenamente y conectarnos con la sabiduría interior. En cada una de estas historias, los monjes aprendieron a superar estas barreras a través de la apertura, la responsabilidad, la autocompasión y la confianza en sí mismos y en el proceso de la vida. En el budismo, las palabras que elegimos usar no solo impactan a quienes nos rodean, sino que también moldean nuestra propia realidad interior. Al ser conscientes de nuestras palabras y pensamientos, comenzamos a transformar nuestra percepción y, por lo tanto, nuestra experiencia de vida. La sabiduría no se trata solo de conocimiento intelectual, sino de la capacidad de ver con claridad y actuar con compasión y apertura. ¿Cómo integrar estas enseñanzas en la vida diaria? Practica la atención plena, observa las palabras que usas en tu vida cotidiana y pregúntate si están creando barreras o abriendo puertas. Desafía las creencias limitantes. Cada vez que te encuentres pensando en algo negativo o limitante, haz una pausa y pregúntate si esa creencia es realmente cierta. Abraza la incertidumbre, la vida es incierta y está en constante cambio. En lugar de resistirte a ella, aprende a fluir con los cambios y a confiar en que las soluciones pueden surgir de donde menos lo esperas. Cultiva la compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Las palabras y pensamientos compasivos nos ayudan a conectarnos con nuestra verdadera naturaleza y a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Al vivir estas enseñanzas, no solo cultivamos nuestra inteligencia emocional y espiritual, sino que también creamos un mundo más pacífico y armonioso para nosotros mismos y para los demás. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si este video ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartirlo con amigos y seguir explorando el camino de la sabiduría y la compasión. Que tus palabras y pensamientos sean siempre una fuente de luz y guía en tu vida.